Buenas tardes a todas y todos. Es un placer presentar esta mesa redonda en el marco del ciclo de actividades organizadas con motivo de la exposición Estado del Sitio recientemente inaugurada en la Sala Amos Salvador de Logroño. Soy Blanca de la Torre, comisaria de la exposición, junto con Fernando Gómez de la Cuesta, quien también me acompaña. También tenemos con nosotros hoy dos de los artistas participantes, Eugenio Ampudia y Julio Sarramián. Estado de Sitio es una producción de Sala Amos Salvador y Green Eyes Projects, financiado por Cultural Rioja, un programa financiado por el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja. Y el proyecto surge originalmente cuando hace un par de años Juan García Calvo contacta conmigo para invitarme a desarrollar un proyecto con motivo de la exposición, de la conmemoración, del 5º centenario del sitio de Logroño. Tomando este evento como excusa, queríamos traer esa idea de estado de sitio a la contemporaneidad y crear una exposición que reflexione sobre los estados de sitio en el presente. La pandemia de la COVID-19 atravesó este proceso y aportó una capa más a esa idea de estado de sitio. Y pues con todo esto configuramos estado de sitio para explorar la colisión de los relatos en un momento en que los estados de excepción y de alarma nos han colocado en una coyuntura singular donde las artes visuales se revelan como una estrategia idónea para mostrar sus mecanismos de resistencia. Seleccionamos a 8 artistas: Carlos Aires, Eugenio Ampudia, Alán Carrasco, Nuria Güell, Maider López, Cristina Lucas, Paula Rubio Infante y Julio Sarramián. Y la idea era que realizaran proyectos específicos, un proyecto específico cada uno, para buscar esas narrativas divergentes, ¿no? Para analizar y mostrar esas otras historias, esas diferentes formas de construir los relatos. Y a pesar de que todas las propuestas presentan lazos comunes, las mesas redondas las hemos organizado en función de algunos hilos conductores que considerábamos más obvios. En el caso de la mesa de hoy, el hilo conductor es clarísimo, posiblemente el estado de sitio más importante en este momento, que es la crisis ecológica. Julio, empezamos contigo, que además eres artista riojano. Para la obra que has presentado tomas la figura del río Ebro como eje de la vertebración territorial, ecológica, urbana, ¿no? Y como agente capaz de generar construcciones culturales y construcciones paisajísticas. Y bueno, como parte de esa extensa instalación que presentas, el espectador se encuentra con un enorme álamo negro, ¿no? Sí, hola, buenas tardes a todos. Pues sí, la instalación tiene esa figura simbólica que en este caso es un álamo negro, ¿no? que invade y atraviesa parte de la sala, sobre todo por su altura. Y bueno, en ella se puede observar sobre todo algunos elementos característicos que encontramos en los ríos, y que también tiene que ver con elementos del cambio climático, que son las riadas y las inundaciones que como consecuencia se derivan, ¿no? Y los problemas que hay sobre todo en localidades de la Rioja Baja o la parte de Aragón, con inundaciones como puede ser, por ejemplo, el caso de Tudela, y también afectando a zonas de agricultura, etcétera, etcétera. Bueno, pues a partir un poco de esta idea, ¿no? de lo que son las inundaciones y la riada, pues se presentó este árbol que manifiesta de alguna manera pues, la fuerza, ¿no? de la naturaleza, ¿no? de este elemento, ¿no? natural que es el agua, pues atravesando y arrastrando de alguna manera todo lo que es el cauce y los sotos del río Ebro, en este caso. Y se puede apreciar pues, lo que es este álamo negro con una cierta inclinación y la concentración de elementos que se van depositando en su tronco, que en su gran mayoría pues, son pues, ramas quebradas, arbustos de todo tipo, ¿no? Pues que va arrastrando el río y va como depositando de una manera pues, muy figurada y muy radical en cuanto a lo que puede representar esa fuerza natural, ¿no? Después, por otro lado, sí que yo creo que se compagina también con lo que es la idea del mapa topográfico, ¿no? Me interesaba también, de algún modo, contextualizarlo con mi obra pictórica, fundamentalmente, y con ciertos elementos estéticos con los que suelo trabajar. En este caso, pues, se plantea un mapa topográfico del río Ebro, donde, bueno, de alguna manera me interesaba
dar una sensación de unos colores más aberrantes, ¿no? Mucho más radicales en cuanto a, pues a la información pseudocientífica que podía generar. Normalmente este tipo de mapas topográficos pues dan información ya sea tipo de altitud o temperaturas, etcétera, etcétera, vienen acompañados de una leyenda y de alguna manera sí que quería simbolizar, ¿no? Ese elemento científico con lo que representaba también el mapa, ¿no? Entonces lo podemos asociar, por ejemplo, pues a los cambios de altitud o puede reflejar ciertos cambios o elementos que se producen por la propia erosión, ¿no? De lo que es el transcurso del río a lo largo de su valle. Entonces, pues de alguna manera estos colores pues manifestaban pues esos cambios, ¿no? Y esas inundaciones que se pueden dar, si se puede apreciar perfectamente en el mapa como en el tramo más alto del Ebro el curso está como más concreto de alguna manera, ¿no? Y en la parte baja pues se va diluyendo de algún modo, ¿no? Se va desfigurando, se va extrayendo, ¿no? Y me interesaba sobre todo que guardase esa relación, ¿no? Con lo que es el hecho de la inundación o de la riada. Después, por otro lado, también se acompaña de una serie de fotografías que bueno, vinieron más o menos al caso realmente por una investigación de campo. O sea, cuando empecé a trabajar en el proyecto, lo primero que hice, lógicamente, es recorrer los sotos y las riberas del río y, bueno, buscando en principio esas acumulaciones, ¿no? de esas ramas y árboles caídos y tal, y a partir de ahí lo que evidencié era la cantidad de residuos que había depositado, ¿no? pues el agua, el río, la corriente, en distintos tipos de, bueno, por todo el paisaje, literalmente. O sea, la verdad que es bastante impactante el hecho de, bueno, de dar un pequeño paseo por sobre todo ríos de gran importancia, ¿no? Que tienen sobre todo asociada a una industria y una agricultura muy potente, con muchas ciudades y pueblos a su alrededor, y la cantidad de residuos que se generan, sobre todo residuos plásticos. Entonces se pueden encontrar en multitud de ramas todos estos depósitos que van generando las riadas, se van depositando pues plásticos absolutamente de todo tipo. O sea, me he encontrado, o sea, desde papeleras, papeleras de la ciudad de Logroño, por ejemplo, o incluso una barca hinchable de plástico, o sea, no sé, de las cosas más raras del mundo, hasta una nevera. Pero bueno, o sea, fundamentalmente al final lo que empecé a apreciar era pues que se estaba generando un nuevo diálogo o una nueva manera de entender el paisaje de algún modo, ¿no? Porque estaban jugando elementos que eran novedosos a lo que nosotros entendemos como lo que es el paisaje, ¿no? Que sabemos otorgar a la naturaleza esos sentidos, ¿no? de pureza o bueno, elementos a lo mejor muy bucólicos, ¿no? Que vienen heredados también por una tradición occidental. Pero bueno, o sea, lo que se refleja al final es toda esa cantidad de desperdicios, ¿no? y de basura que están generando una nueva estética del paisaje. Entonces, a partir de ahí, fui encontrando, de algún modo, la belleza en la contaminación, ¿no? O sea, esa esteticidad que se podía observar. Entonces, pues, lo que era la idea se transformó, ¿no? A partir de este estudio de campo, entre comillas, y a partir de ahí ya las fotografías o la idea que quería contemplar dentro del mapa topográfico, pues era precisamente lo que era esta contaminación, ¿no? Y la capacidad también estética y de cambio que se estaba produciendo en el paisaje. Y bueno, más o menos es así un resumen rapidito. Eugenio, tú para hablar de la crisis climática has creado una lluvia de vino. Cuéntanos. Bueno, lo que sucedió es que cuando me llamasteis y me explicasteis lo del estado de sitio que había sufrido la ciudad de Logroño hace 500 años, de repente reflexioné sobre la posibilidad de que estuviera La Rioja en estado de sitio de nuevo, ¿no? 500 años después estuviera otra vez en estado de sitio, y esta vez era por la crisis climática. He leído algunos artículos, pues supongo que todos vosotros los habéis leído, que hablan de los problemas que tienen la industria del vino y las vides, etcétera, para desarrollarse con normalidad y conseguir los mismos frutos.
en estos tiempos, porque resulta que con el cambio climático y el aumento de las temperaturas, la uva no es igual, hay que recogerla antes, tiene otras características, es más azucarada porque hay más calor, y eso cambia completamente, además, el resultado final de los vinos que se producen. A mí me parece un desastre porque había un buen entente entre humanos y vides desde hacía siglos en La Rioja, se estaba produciendo un muy buen vino y las viñas estaban a gusto en el entorno y producían lo que tenían que producir como tenían que producirlo, y los humanos las cuidaban y el fruto resultante lo convertían en un líquido que la verdad era muy un acervo cultural importante para los humanos, ¿no? Y eso ha cambiado. Y el que haya cambiado hace que algunos de los productores se hayan planteado cambiar de sitio las viñas e irse a otros lados a cultivarlas, que las bodegas estén planteándose deslocalizar su producción para conseguir el mismo resultado, con los inconvenientes que tiene esto para los humanos, que llevaban mucho tiempo almacenando información y trabajando con esas viñas. Estoy hablando de una gran población rural en La Rioja que se dedica a eso. Estuve visitando algunos de los viñedos, algunos al lado de los meandros del Ebro y todo esto, y la preocupación es grande. De repente parece que se está acelerando más de lo que ellos esperaban esta crisis climática, que está produciendo unas nuevas uvas que a su vez producen unos nuevos caldos que no están controlados y que no son tan apetitosos como los que hasta ahora nos estamos tomando. Dado esto, y además pensando que yo siempre por mi trabajo trato de ver lo que hay a mi alrededor, y en este caso alrededor del sitio donde estábamos exponiendo, que es La Rioja, decidí plantearme que tenía que enfrentarme a esto y contárselo a los riojanos. Es posible que lo sepan, pero que se lo encuentren directamente y que el discurso venga por parte del arte, yo creo que era importante. Hay también un tono festivo en el uso del vino, en el uso del producto de las vides de siempre, no solo para beberlo y con ello conseguir resultados curiosos, sino también jugar con el propio líquido. Hay en algunos de los ayuntamientos o de los pueblos de La Rioja que la gente se lanza vino unos a otros en plan festivo y para mancharse y a la vez para evidenciar el producto que aman, ¿no? Me pareció que plantear una lluvia de vino que mojara a los ciudadanos, bueno, a los espectadores, pero a mí no me gusta llamarles espectadores, me gusta mucho más llamarles ciudadanos, porque creo que espectador al individuo que entra en las salas de arte, que creo que tiene que tener una actitud mucho más activa que la expectación o el ver las cosas, tiene que participar, ¿no? Y en este caso, la lluvia que he provocado a base de acumular miles y miles de gotitas de vino, caen sobre el suelo, pero también caen sobre las personas que están dentro de la instalación, ¿no? Haciéndoles partícipes de esta lluvia y manchándoles con el producto del que estamos hablando y sobre el que estamos reflexionando. La pieza es una videoinstalación hecha con 3 proyecciones cenitales y se complementa con unas vitrinas en las que he hecho algunos dibujos con vino, porque también estuve, dado que tenía que trabajar con ese líquido en digital, también lo estuve probando en analógico, dibujando sobre papel, goteando con el vino y luego dándole forma para experimentar y llegar a un producto más sólido cuando me enfrenté a la videoinstalación, ¿no?
Sí, me ha gustado eso, ¿no? De probar el vino en analógico, también lo hicimos durante el periodo de montaje y de inauguración, ¿no? Me ha parecido una bella frase para vincularla a esto, ¿no? Sí, hay una cosa que es muy interesante de eso que comentas, Eugenio, que yo creo que se extiende realmente al resto de propuestas, ¿no? Que concurren en la sala de exposiciones, ¿no? Y me refiero a esa diferencia que haces entre espectador y ciudadano, ¿no? O un individuo que tiene que tomar partido, ¿no? Que se tiene que posicionar. Creo que si algo tienen en común las piezas de esta exposición que están en Salamos es que necesitan de esa acción por parte llamémosle público, llamémosle espectador, llamémosle ciudadano, ¿no? Necesita que sean completadas de alguna manera, bien por acción, bien por omisión, bien por reflexión, pero de alguna manera tienen que ser completadas con la actuación del público, ¿no? En tu caso es cierto, ¿no? Que hay además un componente inmersivo y lúdico, ¿no? Porque esa lluvia de vino se entiende a lo mejor como una primera experiencia artística de una manera pues divertida, ¿no? Realmente allí lo que está ocurriendo es algo bueno, que nos intriga, que nos envuelve, pero cuando rascas un poco, como bien comentabas tú, esa lluvia de vino se vuelve algo ácida, ¿no? Una lluvia ácida, porque hay una crítica ya no velada, sino bastante evidente a todo eso que está ocurriendo, ¿no? Y eso creo que es también lo que la une con la pieza de Julio, que es esa capacidad resistente que tiene en muchas ocasiones la creación contemporánea, ¿no? A mí me gusta de la pieza de Julio especialmente cómo articula un elemento que creo que se han convertido en algo subversivo, en algo de verdadera resistencia y que tiene que ver con ese estado de sitio que hemos vivido, que es el caminar, el recorrer, el hacer ese tipo de recorridos extensos que antes teníamos completa libertad para hacerlos y que luego la hemos visto restringida. Y que bueno, que Julio lo plantea también en su propia pieza, que es una pieza peripatética, ¿no? Al final él va realizando esos recorridos, va cogiendo muestras que terminan acompañando esa pieza en la vitrina, va explicándonos qué es lo que está ocurriendo con un recorrido que tendría que ser natural como el del Ebro y cómo la manipulación humana va bueno, modificando ese recorrido, ¿no? Para generar unas cosas que en principio pueden ser efectos pretendidamente positivos para el ser humano y que luego le vienen pues en situaciones como las que está planteando Julio. Es una pregunta para los dos, pero quizás por empezar con Julio. ¿Tenías pensado tú también que el público tuviese que tomar partido, que tuviese que ser parte activa de la pieza cuando la planteabas para Sala Amos? Sí, bueno, antes que nada he dicho Tudela y cuando hablaba de mis vecinos me he dejado los vascos y navarros. Claro, o sea, al final el Ebro tiene esa belleza, ¿no? de ser un río también, aparte de generar una frontera, pues de hermanar todas las poblaciones que tiene a su alrededor. Y en cuanto a la pregunta, sí que me lo había planteado, ¿no? Porque ya desde el punto de vista ya que era como más instalativo, ¿no? Al introducir lo que es el mapa topográfico, sí que me interesaba como el de generar o que los ciudadanos o los espectadores pues de alguna manera imaginaran, ¿no? Ese recorrido a través de las fotos, ¿no? Es como si siguiesen una especie de mapa o de puntos geolocalizados de algún modo, ¿no? De lugares característicos o elementos que se han ido encontrando. Y yo creo que eso también viene potenciado por la sensación a lo mejor de realidad que transporta el árbol, ¿no? O sea, estás al final junto a un objeto natural que te habla de tú a tú en cuanto a, sobre todo a proporciones y escala, y también pues eso, el hecho de que venga acompañado con el mapa topográfico, pues sí que da como una imagen, ¿no? de paseo, de circuito, de alguna manera, ¿no? Pues de ir acompañando, ¿no? el curso de este maravilloso río. Hay de hecho una actividad complementaria que tú has propuesto para, en cierta manera, ampliar la perspectiva de la propia pieza, ¿no? Sí, estuve hablando con Ebro Resilience, que es bueno, un proyecto que lo que trata es de minimizar los daños por las inundaciones causadas por el río Ebro. Entonces, pues tienen proyectos muy interesantes, ¿no? De
restauración, ¿no?, del curso fluvial del Ebro, cambiando de alguna manera metodologías, ¿no?, o no sé, incursiones en el río que en años posteriores se habían hecho de manera negativa, ¿no?, como es a veces obligar al río a circular por unos diques de contención, ¿no?, cuando su manera natural es en determinadas épocas inundar, ¿no? Entonces, pues a partir de esta idea, los de Ebro Resilience sí que están pues eso, restaurando determinadas zonas del río para evitar de alguna manera que cuando estas inundaciones se produzcan los daños sean mayores. Entonces, sí, en esta actividad yo creo que será interesante porque podremos hablar de a lo mejor aspectos más técnicos, ¿no?, o de metodologías que pueden usar ellos, ¿no?, para mitigar estos elementos naturales, ¿no?, estos desastres naturales. Y bueno, yo creo que puede ser interesante pues unificarlo, ¿no?, con una postura, una visión artística. También la charla intentaremos que se acompañe de una visita guiada por la zona del Parque del Ebro, que tiene un pequeño soto que es inundable. O sea, normalmente impacta, ¿no?, ver el cambio de este parque, sobre todo pues en la época de invierno o primavera, cuando viene el Ebro con su mayor caudal. Esos paisajes, ¿no?, que circundan Logroño cambian radicalmente a como lo podemos ver actualmente, ¿no?, en primavera o verano. Entonces, yo creo que podía ser muy interesante, y ellos también así lo consideraron, el hecho de hacer como una pequeña ruta, ¿no?, por la ribera del Ebro, por el parque, por la zona inundable, donde podemos ver pues también in situ elementos que estoy hablando directamente con la pieza artística. Extendiendo la pregunta, Eugenio, ¿no? Tuvimos la suerte, bueno, tanto Julio como Eugenio, como Blanca, como yo, de poder estar el día de la inauguración, y se organizó de una manera, bueno, que podíamos intermediar entre la pieza y esa ciudadanía, ¿no?, que acudió a la... ¿Qué tipo de feedbacks, qué impresiones te encontraste cuando intermediabas con la pieza? ¿Cuáles eran las sensaciones, las emociones que provocaba la pieza en la ciudadanía de Logroño? Bueno, fue muy agradable ver que habíamos conseguido este feedback inicial, ¿no?, que las personas entraban en el espacio acotado en el que se producía la lluvia y se manchaban con ella, o sea, jugaban con ella y a la vez se manchaban, y esta mancha digital les dejaba una huella mental más que física, ¿no? Eso me gustó, y bueno, me parece muy importante, y creo que es la tarea del artista establecer un diálogo fructífero con las personas que visitan la exposición, ¿no? Y para eso la pieza tiene que tener algunas características para que ese diálogo se produzca. Una de ellas es que no sea aburrida, que no cuente siempre lo mismo que en cualquier conversación con cualquiera, pero como los artistas tenemos otras armas, las podemos usar para hacer un diálogo más amplio. Hay otra cosa que sucede: yo cuando cuento las cosas no se las quiero contar a una multitud, ni se las quiero o sea, prefiero contarlas de una forma íntima, porque al contarlas de una forma íntima puedo contarlas con más contundencia y con más intensidad y más claramente con cada uno de mis interlocutores. Y lo que hago como artista es contárselo a cada una de las personas que visita mi obra. Ella, la obra, entabla un diálogo con los espectadores, ¿no?, con los ciudadanos. Y ese diálogo es enriquecedor para ellos, pero también es enriquecedor para mí. O sea, ese diálogo abre nuevos caminos mucho más interesantes que la propia pieza. Lo importante de establecer un diálogo es que si ese diálogo se lleva al grado de igualdad necesario para que fluya en las dos direcciones, se pueden conseguir enormes resultados. Es básico, y creo que por eso las obras de los artistas se exponen, para poder entablar diálogos con los ciudadanos y que de ese diálogo surjan nuevas posibilidades y nuevas propuestas, ¿no? Y eso me parece importante, y me parece que la pieza lo conseguía, y gracias a eso pues pude hablar. Incluso también vinieron algunos
bodegueros, etcétera, que estuvieron muy interesados por meterse dentro de esa lluvia de vino, y estuvimos incluso hablando del color del vino, etcétera. Pero lo más emocionante para mí fue compartir con el resto de los ciudadanos este chaparrón que se nos caía encima, y que a lo mejor ellos no lo tienen muy claro, o yo no lo tenía tan claro hasta que no estuve en La Rioja, pero la verdad es que es un chaparrón que puede cambiar muchas cosas, ¿no? Y que tenerlo en cuenta es importantísimo, ¿no? Hay una imagen... Perdón, creo que además es muy interesante el juego espacial que plantea, ¿no? Y que propone la instalación, donde el espectador atraviesa, ¿no?, esa lluvia de vino y se sumerge directamente como más en esa crisis ecosocial, ¿no?, o crisis ecológica por dos lados, ¿no? O sea, por un lado se encuentra con ese gran castillo de naipes negro, ¿no?, construido por diferentes materiales extraídos de recursos fósiles, que nos proponía Cristina Lucas, que ya hablaba de una metáfora de un mundo al borde del colapso, ¿no? Hablaba también de esas fantasmagorías fósiles, remitiéndonos a Walter Benjamin. Y por otro lado llegas a esa pieza de Julio, que además, pues bueno, ¿no?, los que conocemos bien su trabajo vemos cómo se ha salido de su espacio de confort, que es algo que, bueno, a mí me ha gustado mucho, que es algo que además pues él y yo habíamos hablado a menudo, y al mismo tiempo de desarrollar esa pieza pues tan arriesgada y muy bien resuelta, deberías salir de ese espacio de confort más a menudo, pero al mismo tiempo sigue siendo una pieza absolutamente pictórica, ¿no? En cuanto pusimos el vinilo en la pared, yo estaba viendo una de tus pinturas. Sí. Sí, bueno, no sé, a lo mejor lo de ser pintor va en la sangre, no lo sé. No, hombre, yo nunca me he considerado como un pintor al estilo tradicional, entre comillas, ¿no? Disfruto mucho con la pintura, pero sí que es cierto que me veo a mí mismo, intento verme a mí mismo como un artista que trabaja o intenta trabajar o comunicar con la mayoría de las herramientas que estén disponibles en su mano. Entonces, la creatividad artística tiene muchísimas disciplinas, 1000 posibilidades, y bueno, es como estar trabajando con una mano atada a la espalda. En ese sentido, la pintura tiene unas capacidades comunicativas que otras disciplinas no permiten trabajar en ese modo. Entonces, sí que es cierto que me gusta salir muchas veces cuando quiero comunicar algo que desde una posición pictórica lo veo muchísimo más complejo. También me sirve como, bueno, pues como para salir también de ese letargo, ¿no?, de la pintura. La pintura también es muy agotadora, y pasar a otras disciplinas y pensar en producir obras artísticas desde otras posiciones a mí me rejuvenece en ese sentido. Entonces estoy más que encantado de trabajar y arriesgarme, ¿no?, en ese sentido, porque bueno, al final es todo un riesgo, pero bueno, entra dentro del juego de la creación, ¿no? Y la verdad que al final con el resultado he estado muy satisfecho y he trabajado muy a gusto. Yo tengo que decir una cosa sobre esto, porque mi pieza también la considero pintura expandida. O, vamos, tengo la sensación de haber pintado las camisas, los pantalones, los cuerpos de todas las personas que pasaron por la pieza, ¿no? Y cambiaba su ropa y su piel con el vino que pintaba la piel y las ropas de las personas. Al empaparles, les pintaba. Y en algún momento me sentí bastante cercano a los pintores, que hacía mucho tiempo que no me sentía tan cercano a los pintores. También tengo que agradecerles tanto a Fernando como a Blanca la disposición que organizaron en la sala, porque me sentía perfectamente acogido con la pieza de Cristina, con la pieza de Julio, tal como estaba planteado el paseo. Me sentía perfectamente acompañado, y mi discurso creo que se potenciaba
Creo que funcionó muy bien tal como estaba planteado el recorrido y favorecía mucho a mi pieza, ¿no? Desde luego. Ahora, Sí. de hecho, me has quitado la palabra de la boca porque lo que quería introducir, ¿no? En efectos también de recorrido y de display expositivo es que, bueno, es cierto que la exposición, tal y como se configuró desde el inicio, ¿no? Y como marcó también la dirección que Blanca bueno, trazó del proyecto, había tres pilares, tres ejes fundamentales sobre los que teníamos que reflexionar. Esta conversación bueno, gira alrededor de uno de esos ejes, ¿no? Hay uno que se refiere al estado del sitio al que nos someten pues esas narrativas, esos relatos, esa construcción del relato, los relatos hegemónicos, esa supeditación a la historia y a la construcción de la misma por parte del poder y de los bandos vencedores, ¿no? Luego hay otra que se refiere al confinamiento más físico, más real, ¿no? Y que explora muy bien, bueno, pues las vías del sistema penitenciario, pero también una cuestión más metafísica, a lo mejor las piezas de Maider. Y luego está esa tercera parte, que además ocupó una zona amplia del espacio expositivo, que es donde os ubicáis vosotros dos, y también Cristina Lucas, que tenía que estar acompañándonos en esta charla y al final por compromisos profesionales pues no ha podido estar presente, y que bueno, está reflexionando sobre el estado de sitio al que estamos sometiendo nosotros al planeta que realmente nos debería procurar y al que estamos agotando a base bueno, de una convivencia entre nosotros que no llega a ser tal, ¿no? Realmente es un abuso sobre esos recursos y sobre el propio planeta, ¿no? En tu anterior intervención, Eugenia, hay una imagen que a mí me gusta mucho y que has reforzado ahora con los comentarios que hacías, y que también es una imagen que utiliza Blanca con mucha fortuna, que es la de la mancha, ¿no? La mancha, ¿no? En el caso de la línea de investigación de Blanca, que luego se recogerá en el libro que está próximo a editarse, ella habla de la mancha de musgo, ¿no? Y tú estás hablando de cómo manchas de una manera metafórica a las personas que ven la exposición, de una manera metafórica, porque, bueno, indudablemente las ropas de esas personas no quedan manchadas de vino, pero quizás sí que quedan manchada la conciencia, ¿no? En cierta medida, las personas que entran a tu pieza, bueno, pues lo hablábamos, ¿no? El día también de la presentación, que quizás nosotros no tenemos esa capacidad desde la creación contemporánea de cambiar las cosas, pero sí tenemos la capacidad de cambiar ciertas sensibilidades o ciertas miradas sobre las cosas para que la suma de esos cambios generen una nueva forma de hacer, ¿no? Y a mí me gusta mucho cómo empleas esa imagen, ¿no? Como sugieres que esas manchas al final terminan quedándose con las personas que están allí dentro de tu pieza cuando salen de la sala de exposiciones. No es una mancha de vino real, pero sí que es una mancha que afecta, ¿no? a esa emoción, a ese sentimiento, a esa mirada, a esa nueva mirada hacia la que queremos dirigir a la ciudadanía, ¿no? Sí, la verdad es que hay una cosa que me preocupa desde hace tiempo y es el diálogo interespecies, ¿no? Creo que el problema principal de nuestros líos con el cambio climático y con la crisis climática somos nosotros mismos. Nosotros somos el enemigo del planeta y del resto de las especies. Y eso nos mancha absolutamente. Y yo que pienso que el planeta entero está coordinado y conjuntado para que funcione, y nosotros estamos fastidiándolo, estamos descompensándolo todo, y sobre todo no hemos hecho caso a nadie. Somos una especie nueva en el planeta, llevamos 3, 4, 5 millones de años, hay otras especies, las cucarachas llevan 300 millones de años en el planeta, y tienen unos conocimientos sobre él mucho más profundos que nosotros, y nunca nosotros nos hemos planteado un diálogo con el resto de las especies, cuando ese diálogo sería absolutamente enriquecedor, y además se podría dar fácilmente con las armas que tenemos en estos momentos. Con el Big Data yo creo que se podrían aprovechar muchas posibilidades de diálogo con otras especies, pero tendrían que ser
un diálogo de igual a igual, ¿no? Porque tal como lo planteamos hasta ahora, son nuestros esclavos el resto de las especies. Algunos nos los comemos, a otros, bueno, o sea, somos un desastre depredador en nuestra relación con el resto de las especies que puebla el planeta. Algunas no les hacemos caso porque van a otra velocidad, es el caso de nuestra relación con las plantas. Pensamos que las plantas no están vivas, pensamos que no piensan, pensamos que no ven. Las plantas ven, las plantas piensan, las plantas sacan conclusiones sobre el sitio donde están y lo que está pasando, y saben que está cambiando las cosas, y yo creo que intuyen que somos nosotros los que estamos liándola, ¿no? También, ¿no? Entonces, todas estas cosas que nos manchan, había que evidenciarlas en esta instalación, y a la vez había que intentar abrir cauces o caminos, ¿no? No digo ya llevar a las vides a pasear a la exposición para que pudieran tener una idea sobre esto, pero bueno, otras veces Blanca y yo hemos hecho cosas parecidas a esas, y todos lo sabéis, ¿no? Entonces, quiero decir, hay que mojarse, hay que mancharse y hay que replantear nuestras relaciones y nuestras conversaciones con el resto de las especies que hay en la Tierra. Y eso será quizá nuestra única tabla de salvación, porque por ahora somos una especie nueva y en peligro de extinción a la vez. Lo hemos hecho fatal, ¿no? Y creo que además el éxito de una especie se mide en la cantidad de millones de años que sobrevive en este planeta. Y nosotros, que llevamos poco tiempo, parece que vamos a extinguirnos mucho antes que otras especies que llevan muchísimo más tiempo y a las cuales despreciamos, y no hemos sabido entablar una conversación para enriquecer nuestra cultura y nuestros conocimientos, porque tenemos un ego desmesurado, y porque estos monos con dos bípedos que somos, nos hemos subido a otro nivel en el que las cosas no funcionan. Va a ser un problema para todos, ¿no? Va a ser un problema grave para todos, yo creo, ¿no? Bueno, el caso es, volvemos a la eterna pregunta, ¿no? ¿Qué papel pueden jugar ahí las prácticas artísticas, ¿no? O ¿qué podemos hacer desde nuestro espacio? O sea, ¿es suficiente y tal en la situación crítica en la que estamos con abrir esas puertas que comentabas? Yo creo que no, la verdad. No, es que hay cosas que solo pueden hacerlas los artistas y la gente de la cultura. Hay cosas que no se consentirían a otros individuos. Por ejemplo, si un político plantea algunas cuestiones, habrá otro político que cuestione eso y inhabilite ese resultado. Si un empresario provoca eso, pues pasará lo mismo que el de Tesla, y verás que es un depredador inteligente intentando buscar un nuevo hábitat o un nuevo nicho de mercado. Pero los artistas no tenemos esta necesidad de avaricia en nuestra comunicación. O sea, no necesitamos conseguir rédito de nuestra comunicación, sino lo importante para nosotros es contar las cosas, ¿no? Y sin intereses espúreos, como en el resto de los que están contando cosas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay algunas cosas que se tienen que iniciar entre los ciudadanos y la gente de la cultura, y los artistas son básicos en esto. Yo creo que no hay esto de otra mirada que ofrecemos a los demás, los artistas, es otra mirada sostenible la que tenemos que plantear, y eso enriquecerá muchísimo las miradas de otros individuos, porque nuestra especialización es eso, mirar las cosas desde otro lado, ¿no? Y quizá lo que nos demanda la sociedad, y cada vez más, y además con el uso que se están haciendo ahora de las imágenes, es que nuestra experiencia en el uso de las imágenes la compartamos con el resto de los individuos para llegar a resultados más poderosos entre todos, ¿no? Julio, ¿cómo lo ves? ¿Qué papel crees que pueden jugar las prácticas artísticas ante la crisis ecosocial? Pues muy de acuerdo con las palabras de Eugenio, la verdad. Yo creo que el arte, como bien ha dicho, pues tiene la capacidad, ¿no?, de
relatar de otro modo, de contar la historia de otra manera y yo creo también de generar sinergias que de otra manera no ocurrirían. Yo creo que lo que es más necesario que nunca es como una especie de vuelta a cierto humanismo, ¿no? Donde todos los saberes, todas las disciplinas, todos los conocimientos, toda la sociedad se sume a una, ¿no? Ante un problema que es tan grave y que nos afecta de lleno. O sea, de hecho, no sé si ya será demasiado tarde para muchas de las cosas. Entonces, pues claro, estamos en ese momento en el que estamos en el filo, ¿no? de la navaja o al borde del precipicio, y muchas veces pues yo creo que a lo mejor es parte de la esencia del ser humano, ¿no? A veces no cambiamos hasta que estamos ahí, ¿no? Al borde de la desgracia. Y bueno, o sea, estamos en la Tierra como si, pues, como unos muy malos inquilinos, muy malos, la verdad. Y no sé, habría que cambiar sobre todo pues esa mentalidad también, ¿no? Sobre todo a lo mejor de propiedad, ¿no? Que tenemos hacia las cosas que nos rodean, y sobre todo ese tipo de consumo que está llevando a nuestra sociedad. O sea, hay muchos problemas que pueden estar asociados pues, con el sistemas económicos, sociales, geopolíticos, etcétera, etcétera, que guardan mucha relación con lo que es el cambio climático, y sobre todo cuando estamos hablando de un problema mundial y que se habla a escalas de países, cuando cada país va con distinta velocidad. Entonces es muy complejo, ¿no? Pedir a unos esfuerzos cuando otros abusamos, ¿no? de alguna manera de la naturaleza durante siglos. Entonces, pues bueno, yo creo que es muy complejo y vamos a tener que llegar a acuerdos y consensos que se ven muy difíciles, pero que van a tener que ser muy necesarios. Y yo creo que el único camino es ser solidario con todo el mundo, con los vecinos, con el resto de países y aportar. O sea, no hay otra manera. El camino que llevamos es de egoísmo absoluto, y por este camino, pues como bien dice Eugenio, no creo que duremos mucho tiempo. Sí, cierto, ¿no? Realmente cuando, tal y como comentáis vosotros, ¿no? Como esbozábamos al principio, la creación, ¿no? El arte tiene esa capacidad, ¿no? de colarse por los intersticios que va dejando una figura homogénea y demoledora, que es esa construcción, en muchas ocasiones ficticia, que nosotros vamos haciendo de eso que entendemos como progreso, ¿no? O como, bueno, no sé, como la forma que tenemos de desarrollarnos, ¿no? Y la vamos construyendo de una manera absolutamente posesiva e imperialista, ¿no? Pero sí que es cierto que por utilizar quizás la imagen que hemos utilizado para definir todo este apartado, incluso algunas de vuestras piezas, tiene esa capacidad de filtrarse y de ir manchando, ¿no? De ir manchando esas conciencias, de ir tocando, de ir afectando esas conciencias, ¿no? Desde el castillo de naipes que ha construido Cristina Lucas, que al final es una paleta de todos esos negros que produce ese progreso humano, ¿no? De todos esos negros que vinculamos muchas veces a la degradación, a catástrofes naturales, al hiperconsumo, ¿no? Al agotamiento de recursos, hasta esas manchas que también ha ido recolectando Julio en sus paseos, ¿no? En esos recorridos que luego terminan estando en la vitrina al lado de la pieza, ¿no? Incluso ese árbol, ¿no? Caído por la fuerza del río y que termina siendo prácticamente un tótem, ¿no? En medio de la exposición, ¿no? Hay esas manchas, ¿no? Esas manchas que son recurrentes y que a lo mejor nosotros solo nos podemos esforzar en inocularlas, ¿no? En visibilizarlas, ¿no? Que a veces para eso es para lo que sirven también las exposiciones, ¿no? Para cambiar de contexto las cosas y darle una luz y ponerle un foco para que la gente se pare, ¿no? Se pare un segundo y mire aquello que le estamos planteando, ¿no? Me parece que sí, que Sí, es muy certero eso que decís. sí, Yo quería preguntaros por el mayor reto, ¿cuál es el mayor reto? ¿Cuál ha sido el mayor reto para vosotros producir una obra site específica como esta? Además, en las circunstancias en las que estamos, ¿no? En mitad de una pandemia, en un marco temporal, bueno, más o menos limitado. Yo creo que es importante destacar que hoy día no tantas instituciones se embarcan en este tipo de propuestas, ¿no? Comisionando obras específicas. Ya no es algo tan habitual, con los riesgos que eso conlleva también.
pero bueno, sí consideramos que hay que insistir en la necesidad de ofrecer esa oportunidad, ¿no? de que los artistas puedan producir obras nuevas, especialmente en un momento tan frágil, ¿no? como el que nos encontramos, pero ¿cuáles han sido los mayores retos o el mayor reto, ¿no? Bueno, Hombre, Julio. vale. Un poco, yo sobre todo con el tema este de la movilidad porque estoy viviendo en Madrid, entonces sobre todo cuando vas a trabajar sobre un proyecto que es tan in situ, tan concreto de un lugar como es el Río Ebro, pues necesitaba obligatoriamente desplazarme a este lugar de trabajo, ¿no? Y sí que es cierto que, pues bueno, al final dependes de certificados, justificantes. No recuerdo la cantidad de documentos que llevaba en el coche, pero era un montón por si me paraban. Y bueno, pues sí que es cierto que viajas como con una sensación extraña. La carretera, el viaje de Madrid a Logroño, con un tráfico, bueno, no existía el tráfico. O sea, era una carretera totalmente vacía. Cuando subes por el puerto de Piqueras era como si la naturaleza de alguna manera hubiese ido reconquistando ciertos espacios, ¿no? Ese miedo a lo mejor que pueden tener los animales un poco a estas calzadas, pues no sé, recuerdo que vi un ciervo muy, muy cerca de la carretera y normalmente la he hecho muchas veces y por el trajín de vehículos y tal no es muy común, ¿no? Verlos, pero bueno, sobre todo es un poco, pues, era una problemática, ¿no? De que, pues, que vas con un poco con los días un poco justos, ¿no? Pues porque no tienes esa libertad de movimiento y tienes que ser un poco lo más eficiente posible, ¿no? Cuando vas a trabajar. Entonces, sobre todo cuando pues me desplacé al Río Ebro y realicé las visitas, pues era muy curioso, era como, no sé, un estado semipolicial, ¿no? Logroño es un municipio muy curioso porque tiene las fronteras de comunidades muy cercanas, como puede ser el caso de País Vasco, Navarra y La Rioja, ¿no? Entre las tres. Entonces, constantemente cuando vas circundando el Ebro, vas pasando de una comunidad a otra. Y era normal encontrarse pues con puestos de control, ¿no? De las distintas autonomías, pues controlando esta movilidad de los ciudadanos. Que no sé por qué razón, pero nunca me pararon. Para mí quizá el reto fue no defraudar a las personas con las que había hablado, a los bodegueros, a los viticultores, a la gente que me había pasado información sobre lo que estaba sucediendo. De repente cuando vi toda esa información recopilada dije, bueno, o sea, esto tiene que ser sólido y tiene que ser potente. Tengo que contar lo que les está pasando y me parecía muy importante y me parecía un reto importante conseguirlo, ¿no? Luego también, por supuesto, a la hora de, en la parte práctica, pues esto del teletrabajo tiene sus condicionantes, ¿no? O sea, yo estaba probando las gotas de vino con ciertos vinos para luego mandar WeTransfer con solo una gotita o dos gotitas para hacer las pruebas, para luego conseguir la lluvia con mi equipo que está trabajando en Madrid y los resultados se hacían esperar y tuvimos el gran reto de conseguir que la pieza fuera eficaz, que funcionara realmente bien y que la gente se sintiera manchada y se evidenciara todo esto, ¿no? Y cuando trabajas en digital, pues hay algunas veces que hasta que no has trabajado mucho no se ven los resultados finales y hasta que no ves los resultados finales no ves si la pieza funciona y los cambios de última hora que son importantísimos y que están dentro de las posibilidades, pero hay que llevarlos a cabo. Bueno, o sea, la verdad es que fue un reto importante lo de solucionar todo esto. La verdad es que me sentí muy, 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 muy acompañado por las personas aquí presentes en este camino y en la superación de estos retos. Y desde aquí os felicito y os doy las gracias por horadar en este sentido a ambos dos, ¿no? No, Sí, un sí, verdadero placer, la verdad. Sí, yo estaba también un poco asustado ahí, un poco con la escala del árbol, que me preguntabais mucho,
Blanca y Fernando también, por el tema, qué altura tiene, el peso, tal, a ver cómo... Bueno, pero sí, al final la sala Amos es muy agradecida y la verdad que se puede trabajar con escalas y con tamaños que otras salas no lo permiten. Pero sí, yo creo que la mayor incertidumbre que podía tener un poco era, pues, bueno, que tienes un poco todo preparado, ¿no? Pues el momento de lo que es el montaje de la pieza, pues ver cómo funciona en ese espacio tan característico. El espacio es particular y está lleno de posibilidades. O sea, Sí, sí. varias de las piezas que había allí solo pueden plantearse si, aparte de que alguien las produce, se producen para ese espacio, ¿no? Y yo creo que fue una de las cosas, un reto que asumimos todos los artistas, y había soluciones muy, muy, muy brillantes por parte de algunos de ellos, ¿no? Por, por andar en lo que dice Blanca, ¿no? Y que ahora tú también comentas, ¿no? De tener la posibilidad, ¿no? De los artistas de iniciar una producción nueva, una creación, de formalizar, materializar sus ideas, sus investigaciones. En el caso vuestro, en el de todos los artistas en realidad, pero ya que los tenemos Blanca y yo delante ahora, ¿no? Agradeceros el riesgo, ¿no? Que Blanca ya ha comentado un poco sobre la salida de la zona de confort de Julio. En el caso de Eugenio, la pieza era una pieza arriesgada, una pieza compleja. La tecnología existe, la tecnología nos ayuda. Realmente nuestros medios son unos medios, bueno, pues con una capacidad increíble, pero bueno, hay que conseguir cuadrar todo eso y no era fácil el reto que tú te habías autoimpuesto, ¿no? Gracias también a esa peculiaridad de las Álamos y a esa producción, ¿no? Y en el caso de Julio, pues al final es salir de unos parámetros en los que él se siente cómodo y ojo, con un doble valor, ¿no? Porque lo hace en el contexto del que él es parte, ¿no? Que es propio de allí, originario de allí, ¿no? Dices, bueno, eso realmente sería otra nueva zona de confort. Creo que todos los que nos dedicamos a la creación, nos exponemos y nos sobreexponemos, sabemos que cuando lo hacemos en casa todo es mucho más complicado, ¿no? Es aquello de nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pues siempre es mucho más complicado. Parece que la intuición te dice voy a ir justamente a eso que sé hacer porque ahora estoy en mi casa y no me voy a andar con líos, ¿no? Y sin embargo, en vuestros dos casos, y ya digo, creo que en el del resto de artistas hay ese esfuerzo por salir fuera de que al final ha redundado en beneficio del proyecto. Eso viene amparados por la institución en este caso, ¿no? Oye, al final también lo comentábamos el día de la presentación, en una época en la que estamos desmaterializando todo y estamos dejando de hacer cosas, pues aquí viene una organización como el Ayuntamiento de Logroño y Cultural Rioja a decirte vamos a hacer las cosas y vamos a hacerlas con la producción y el contenido y la envergadura que se merecen, ¿no? Pues maravilloso, ¿no? Está muy bien que hayáis cogido ese envite y que lo hayáis hecho desde el riesgo porque creo que tanto a Blanca como a mí curatorialmente nos resulta muchísimo más satisfactorio poder comisariar exposiciones donde los artistas se arriesgan, se mojan de la manera que os habéis mojado vosotros. Bueno, o sea, evidentemente, si los comisarios no dan pie para que esto suceda, no, los artistas arriesgan menos normalmente, ¿sabes? O sea, es decir, el trabajo es de todos y además Sí. en este tipo de eventos y de exposiciones es tan evidente que las cosas se hacen entre todos o no funcionan que no hay nada más que decir al respecto, ¿no? O sea, si hay un buen equipo curatorial con una idea sólida y la selección de los artistas es coherente y además hay dinero para producción, que puede salir mal, ¿no? Se me ocurren un par de cosas. A todos. Se me ocurren un par de cosas, pero sí que deja Era una también en forma de cerrar evidencia la frase. la capacidad, ¿no? Que a lo mejor es otro de los puntos donde tendríamos que poner el foco, ¿no? La capacidad que tenemos de construir como especie, ¿no? En positivo, juntos, ¿no? Eso es algo que también creo que se ha quedado por el camino en muchas ocasiones y quizás vuestras piezas ponen el dedo en esa llaga, ¿no? De una manera además muy evidente. La de Cristina también me parece que es una pieza que con una economía de medios muy grande pues consigue plantear una disquisición, ¿no? Una perspectiva crítica
de una manera muy clara, ¿no? Aquel castillo de naipes construido con esos materiales que al final son el residuo, ¿no? de todo aquello por donde nosotros pasamos, esa mancha, ¿no? de carbono, ¿no? Que vamos generando detrás de nosotros, ¿no? Y esa inestabilidad que tiene la propia pieza, ¿no? Esa especie de, dices, bueno, solamente con verlo me están explicando muchas cosas, ¿no? Y que cada uno haga esa ciudadanía activa, ¿no? Que reclamaba Eugenio, pues que cada uno haga, que cada uno asuma de la manera que considere y que cada uno consuma la pieza de la manera que considere, y en función también de su propia formación, de su propia sensibilidad y características, pero ahí está, ¿no? Ahí la tenemos, ahí está esa cuña metida para de alguna manera intentar girar nuestra perspectiva de las cosas, ¿no? Y eso me parece que está muy bien. No, no, es clarísimo que la pieza de Cristina pone al espectador en una situación de riesgo, ¿no? O sea, cuando estás cerca de esa pieza sabes que estás delante de un castillo de naipes, y un castillo de naipes tiende a caerse continuamente, ¿no? Entonces, la posibilidad de que caiga sobre ti todo el peso de los combustibles fósiles que usamos amontonados, tal como los amontonamos normalmente, etcétera, etcétera, creo que funciona muy bien, es una gran pieza, ¿no? La metáfora perfecta. Sí, Sí. Y bueno, creo que si no voy mal de crono, estamos en el tiempo que nos habían pautado, o sea que, Blanca, si te parece, Sí, puedes yo creo despedir aquí. que vamos cerrando y, bueno, agradecer, ¿no? al Ayuntamiento de Logroño, a todo el personal de las Alamos, a Juan, su director, y por supuesto, a vosotros, por unas piezas estupendas y por esta conversación fantástica. Yo no puedo nada más que suscribir tus palabras, agradecerlos a todos. Es verdad que Juan ha sido un elemento también importante, que la sala ha sido un elemento muy, muy, muy importante, y el Ayuntamiento de Logroño también. Y esas cosas hay que decirlas cuando pasan, ¿no? Gracias. Nada, pues yo igualmente y doblemente siendo riojano. O sea, pues que es una alegría absoluta estar rodeado de Blanca y de Fernando, un trabajo fantástico de unos artistas con un nivelazo increíble, a los que admiro muchísimo, compañeros también y amigos, algunos. Y bueno, y Juan y el Ayuntamiento, pues que un placer absoluto, y trabajar así en casa es una bendición. Pues nos vemos pronto entonces. Bueno, Adiós a gracias. todos. Hasta pronto. Chao, chao, Veros. chao. Hasta luego.